Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo cuarto, principios y reglas según los cuales deben ser organizados los recursos para la formación del Tesoro Nacional. En el capítulo anterior hemos visto que son sensatos y practicables los recursos admitidos por la Constitución argentina para la formación de su Tesoro Nacional. En el presente vamos a ver cómo deben ser reglados por la ley orgánica esos recursos para dar abundantes resultados al Tesoro, sin perjudicar las miras de libertad y de progreso en cuyo interés ceden y se vinculan los del mismo fisco, según la Constitución que estudiamos en su sistema de Hacienda. Para que el Tesoro llene su destino común con los demás propósitos de la Constitución, que es el bienestar general, debe respetar en su formación los principios de que depende ese bienestar. Esos principios, que hemos estudiado extensamente en la primera y segunda partes de este libro, deben ser recordados al frente de este capítulo como deben tenerlos a la vista todo legislador, todo estadista, todo publicista argentino, cada vez que pongan la mano en la organización de un recurso fiscal o rentístico. Es verdad que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande y copiosa, pero en la doctrina económica de la Constitución argentina, la abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre, en el empleo de sus facultades destinadas a producir los medios de satisfacer las necesidades de su ser. Esos derechos, en que reposa el sistema rentístico, el plan de Hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, son la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad en sus relaciones prácticas con la producción, distribución y consumo de las riquezas. La Constitución quiere que la ley fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos. El estadista debe tener presente que esos derechos, manantiales originarios de toda riqueza, pueden ser atacados, por la ley orgánica de un recurso fiscal, y derogada de ese modo la Constitución que los consagra precisamente en el interés de la riqueza y del bienestar común. En efecto, los recursos contrarios a las garantías económicas que la Constitución establece en favor de todos los habitantes, son justamente contrarios al aumento del Tesoro Nacional, es decir, que son opuestos a la Constitución por dos respectos, como hostiles al país en su riqueza, y como hostiles al gobierno en su tesoro parásito del tesoro de los individuos. Vamos a ver cómo deben ser reglados los que la Constitución establece para la formación del Tesoro Nacional, a fin de que el tesoro público abunde precisamente por la abundancia de la riqueza general. Los recursos designados por el artículo 4 de la Constitución Federal para la formación del Tesoro Nacional son, primero, el producto de derechos de importación y de exportación de las aduanas, segundo, el de la renta o locación de tierras de propiedad nacional, tercero, la renta de correos, cuarto, el producto de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, y quinto, el de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Vamos a examinar en otros tantos parágrafos las reglas de su mecanismo orgánico, siguiendo el orden en que la Constitución los enumera. Artículo 1. Bases constitucionales del régimen aduanero en la Confederación Argentina. 7 son los artículos de la Constitución que establecen las bases del sistema aduanero argentino, a saber, los artículos 1, 9, 10, 11, 12, 25 y 26. Estos son los que lo establecen en interés del fisco, hay otros que lo limitan en el interés de la libertad y de la civilización. En el capítulo 5 de la segunda parte de este libro, hemos estudiado cómo debe ser la aduana para servir los intereses de la libertad y de la población. Ese estudio es de política económica. En el presente lugar vamos a examinar cómo debe ser la aduana para dar mucha renta al Tesoro Nacional, estudio que pertenece a las finanzas o rentas. El artículo 4 habla de las aduanas sin especificarlas. Pero otros que le son correlativos fijan su sentido en estos términos: en todo el territorio de la Confederación, dice el artículo 9, no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Nacionalizadas de ese modo las aduanas, podía quedar duda sobre si la aduana interior nacional era admisible. El artículo 10 la desvanece en estos términos: en el interior de la República es libre de derecho la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional,
así como la de los géneros y mercancías de todas clases despachadas de las aduanas exteriores. Esta libertad de circulación interior adquiere un nuevo ensanche, por la siguiente declaración del artículo 11, los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten, y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación. Por el hecho de transitar el territorio. Como consecuencia de los principios de libre circulación y libre tránsito que establecen los artículos 10 y 11, el artículo 12 agrega en su apoyo la siguiente garantía: los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito. De tales disposiciones resulta, primero, que las aduanas argentinas son nacionales y exteriores, quedando abolidas y prohibidas las aduanas de provincia, y, segundo, que la aduana es un derecho o contribución y de ningún modo un medio de protección ni mucho menos de prohibición. La Constitución habla de las aduanas de la República, porque son tantas las que puede tener exteriores, como sus numerosos y ricos contactos con los países extranjeros. La República Argentina deslinda en sus provincias del oeste con Chile, vecindad tan fecunda en recursos como en ejemplo de civilización, en sus provincias del norte con los ricos territorios meridionales del Alto Perú, que la República Argentina renunció para formar la presente República de Bolivia, por sus provincias litorales con el Paraguay, con el Brasil, con el Estado Oriental, y por su costa atlántica con todos los pueblos marítimos del mundo. Pocos países cuentan con iguales ventajas exteriores para poseer una renta pública de aduanas permanente y segura de toda interrupción por causa de guerras o bloqueos extranjeros. Durante su desquicio, en que la aduana de Buenos Aires siguió como única en el país, los bloqueos extranjeros obstruyeron frecuentemente ese manantial de renta pública, y de esa circunstancia, hija del desarreglo, provino que esa provincia se echase en el abuso del crédito público como recurso ordinario para llenar su gasto público, creándole la deuda que arruinó su libertad y mantiene hasta hoy su desorden. Son derechos o impuestos susceptibles de considerarse como accesorios del de aduana los de peajes, pontazgo, de puerto, portazgo, anclaje, faro y otros que se ligan al tráfico terrestre y por agua. Tales derechos se podrán considerar abolidos por la Constitución en cuanto a la circulación interior. En lo tocante al tráfico exterior, se podrán reputar delegados por las provincias al Tesoro Nacional. Ni lo uno ni lo otro, en mi opinión. En Chile, en Francia, en Inglaterra, países de rigorosa unidad económica interior, existen esos derechos, ya como recursos locales de provincia, ya del erario nacional. En cuanto a la segunda cuestión, yo creo que en la mente de la Constitución argentina ha entrado el dejar el producto de esos impuestos al tesoro local de la provincia en que se producen. Siendo la aduana argentina, tal como su Constitución la establece, un derecho o contribución, y de ningún modo un medio de protección, ni de exclusión, ¿cómo deberá arreglarse esta contribución para que sea abundante? La Constitución misma lo resuelve, aumentando la población y dando extensión a la libertad de comercio. A propósito de lo primero, ha dicho la Constitución en su artículo 25, el gobierno federal fomentará la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Como la libertad de entrar, circular y salir del país está asegurada a las personas por el artículo 14 de la Constitución, no hay duda que la disposición del artículo 25, que dejo citado, se refiere a la libre entrada de los objetos que traen los inmigrados para aplicar al laborío de la tierra, a la mejora de las industrias, al cultivo y propagación de las artes y ciencias. Según esto, las leyes de aduana reglamentarias del artículo 25 deben eximir de todo impuesto las máquinas y utensilios para labrar la tierra, los instrumentos que traen alguna innovación útil en los métodos de industria fabril conocidos en el país, los que conducen a entablar las industrias desconocidas, las semillas, los libros, las imprentas, los instrumentos de física experimental y de ciencias exactas. Pero, hay un solo objeto de los que interna en estos países la Europa civilizada, que no conduzca a la mejora práctica de nuestra sociedad de un modo más o menos directo. Si las cosas en sí mismas, si los productos de la civilización traen en su propia condición aventajada un principio de enseñanza y de mejora, no es verdad que las leyes fiscales que gravan con un impuesto su internación,
graban la civilización misma de estos países llamados a mejorar por la acción viva de las cosas de la Europa. Tal es realmente el carácter y resultado de la contribución de aduanas, es un gravamen fiscal impuesto sobre la cultura de estos países, aunque exigido por la necesidad de recursos para cubrir los gastos de su administración pública. Luego su tendencia natural y constante debe ser a disminuir su peso como impuesto, es decir, a dar ensanche a la libertad de comercio, establecida por la Constitución como fuente de rentas privadas, de progreso y bienestar general, pues, siendo la renta pública de aduana simple deducción de la renta particular obtenida en la producción de la industria mercantil, se sigue que el medio natural de agrandar la renta de aduana es agrandar las rentas del comercio, es decir, disminuir el impuesto de aduana. Síguese de aquí que el medio más lógico y seguro de aumentar el producto de la contribución de aduana es rebajar el valor de la contribución, disminuir el impuesto en cuanto sea posible. En ningún punto la teoría económica ha recibido una confirmación más victoriosa de la experiencia de todos los países, que en la regla que prefiere muchos pocos a pocos muchos. Si el impuesto bajo es tan fecundo en resultados con referencia a las aduanas, su total supresión por un término perentorio podría servir de un estimulante tan enérgico, que en cortos años colocase a la Confederación a la par de Montevideo y de Buenos Aires, en el valor de su comercio directo con la Europa. La aduana es como el cabello en ciertas circunstancias, es preciso cortarla enteramente para que venga más abundante. Los grandes hoteles suelen ofrecer gratis un banquete de inauguración al público, que más tarde indemniza a las 1000 maravillas el adelanto recibido bajo el color de una largueza. En el banquete de la riqueza de las naciones jóvenes, los millones por impuestos no percibidos, que parecen arrojados a la calle, son adelantos para la adquisición de rentas futuras. Hay varios modos de hacer efectiva la exención absoluta de derechos de aduana, o bien sobre todo el movimiento de importación y exportación en toda la extensión del territorio, o bien sobre ciertos artículos de ese tráfico, o bien sobre determinados parajes o aduanas del territorio. A falta de recursos extraordinarios para llenar el déficit, el primero de los medios puede suplirse con una rebaja de derechos tan franca y audaz, que casi se acerque de la total extinción de las aduanas. Quién sabe si desde el momento mismo del primer ensayo no viniera la renta a ser mayor que con la ciega tarifa de exclusión y retroceso. Los otros dos expedientes que nada tienen de inusitados son, el primero, para mejorar la condición del pueblo abaratando los consumos de primera necesidad, en tanto cuanto se disminuye el impuesto que forma parte de su precio de venta. El segundo, para estimular las poblaciones y el progreso de los puertos nuevos abiertos en el interior, o que se abriesen en los ríos inexplorados. Una ley debiera declarar libres por 100 años todas las importaciones y exportaciones que se hagan por los puertos del Río Tercero, del Pilcomayo y del Bermejo. Pero por igual principio es aplicable esta regla, de un modo transitorio, a los nacientes puertos de la Confederación, en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. La supresión absoluta de las aduanas, en todos sus puertos, por un tiempo limitado, sería un golpe constitucional de Estado en materia de rentas, que acercaría en muchos años la consecución de los resultados gigantescos de la libertad de los ríos. No se consiguen jamás grandes y gigantescos cambios sino por medios heroicos y apartados de la senda vulgar. Esos actos son los que inmortalizan la época y el hombre que los realiza. La América del Sur se arrastra en vida oscura y miserable, porque su política vive de expedientillos y de mezquinas medidas, que dan siempre algún resultado, pero no grandes resultados que determinen mudanzas perceptibles a los ojos del mundo y de la posteridad. De 40 años a esta parte, la libertad de los ríos argentinos es la única medida de esa talla, sin olvidar la destrucción del tirano Rosas, escándalo del continente que él pretendía defender. Por otra parte, la innovación de que se habla no es un hecho sin precedentes capaces de formar autoridad en la historia de la América del Sur. En un tiempo en que el impuesto de alcabala, o derecho de mutación, tenía el mismo rango en las finanzas españolas que hoy tiene el impuesto de aduana, el conquistador Pizarro suprimió por 100 años toda clase de alcabala en el Perú, con el objeto de fomentar la fundación y desarrollo de la ciudad de Lima, que, como se sabe, llegó a ser una de las más opulentas de la América del Sur, tal vez, en mucha parte al favor de esa franquicia. La cesación completa de las aduanas en el Plata mismo está lejos de ser una utopía. Es, por el contrario, un hecho que se ha repetido durante muchos años, cada vez que los bloqueos del Brasil, de la Francia y de la Inglaterra han hecho cesar como medida de guerra esa fuente de renta pública argentina. El tesoro del Estado no ha sido menos abundante en recursos de defensa, por esa hostilidad.
Pero las provincias mismas como han vivido 40 años sino privadas de su renta de aduana por el bloqueo de segunda mano que les ponía la ciudad poseedora del monopolio fluvial y del comercio directo con las naciones extranjeras. La aduana de la Confederación entrará en el camino que conviene al aumento de su renta por el aumento de la población y de la libertad, tomando el rumbo contrario de la aduana de Buenos Aires, que, habiendo subido sus derechos 10 tantos más que lo estaban bajo el gobierno colonial de los españoles, no se ha despoblado esa provincia sino por el privilegio que mantuvo de seguir siendo único puerto de toda la República. Su aduana ha pertenecido hasta ahora poco a ese linaje de aduanas que un antiguo autor español apellidó Puertas de la Muerte, cuyo acceso era más temible que el naufragio, pues en este contraste al menos salvaban su alma el náufrago del pecado de contrabando, el empleado fiscal del de peculado, y el fisco del de latrocinio, salvándose también el cargamento si venía asegurado, mejor que pasando por la aduana, en que muchas veces no salvaba ni el capital. Por muchos años los artículos de primera necesidad, como el vino, por ejemplo, casi dejaron su capital en sus derechos y gastos de desembarco, cuando el caldo no era bastante malo para dejar a su introductor una ganancia a costa de la sanidad de Buenos Aires. Forma parte del impuesto bajo la tramitación pronta, barata y fácil en el despacho aduanero. Los gastos de pólizas, de papel sellado, de agentes o procuradores, en el embarque y desembarco, y en el despacho de aduana, son un aumento de la contribución, que contribuye a esterilizar los resultados de esta renta más todavía que los derechos propiamente tajes. Si el disminuir y abaratar los trámites es un medio indirecto de rebajar los derechos de aduana para agrandar el producto fiscal de su renta, la enajenación o arrendamiento del derecho de percibirlos temporalmente puede ahorrar al Estado el gasto de recaudación, que suele ser igual a veces que el producto del impuesto. Este expediente suele ser útil como medio de obtener economía en los gastos del servicio, pero, sobre todo, tiene la ventaja de dejar a los particulares el trabajo de estudiar y formar el sistema de recaudación que no existe, y de que más tarde se aprovecha el Estado para organizar su sistema de percepción por agentes propios y directos. Ese método proporciona al gobierno en las personas de los arrendatarios de la renta de aduana nuevos amigos y sostenedores, pero se los quita en las personas de los empleados que deja sin servicio. El gobierno inglés sigue ese método en la recaudación de los derechos de sus aduanas, encomendada al Banco de Londres, empresa de particulares, que vive hace siglos en cuenta corriente con el Tesoro Nacional.